sin más prolegómeno, yo voy a apagar por un ratito mi cámara, como hago siempre para no generar una distracción. Y lo que voy a hacer es proceder con la presentación del día de hoy. La tienen en pantalla, ¿verdad? Estamos bien hasta aquí. Correcto. Muy bien, entonces llegamos a la teleclase número 12, como aquí vemos, y hoy es el día de hablar de emociones, y vamos a hablar de las emociones en el management, y vamos a hablar de lo que yo llamé al principio del programa, cuando explicamos todo nuestro modelo por objetivos y principios, de management por objetivos y principios, la metacompetencia, ¿no? Y la llamé la metacompetencia en la inteligencia de verla como una competencia que está presente permanentemente y que permea cada una de las etapas de nuestro modelo. ¿Sí? No importa en qué parte o sección de nuestro modelo estemos trabajando o qué dominio estemos intentando focalizar, la competencia de las emociones, el manejo emocional, debe estar siempre presente, en tanto en cuanto coach, en tanto en cuanto consultores de productividad en las organizaciones. Es fundamental comprender que el fenómeno emocional permea todo el modelo. O sea, está inmerso en cada una de está en las entrañas del modelo. Y en todo el tejido, en todo del modelo, está presente permanentemente. Entonces, con esta idea, nosotros vamos a volver a visualizar todo nuestro modelo y si hacemos memoria, hemos visto cada uno de los distintos conceptos que lo completan, y hoy nos queda simplemente trabajar sobre el último de ellos, que es lo que hemos llamado esta metacompetencia, a la que le hemos dado el nombre de manejo emocional. Y con esto vamos a estar terminando, ¿no? Si ustedes revisan en las grabaciones del programa de management, revisan desde la teleclase 1 hasta esta teleclase número 12, ustedes podrán observar que hemos ido haciendo foco, este foco que hoy aparece así en azul sobre el manejo emocional, hemos ido haciendo foco en cada una de los conceptos, en cada una de las etapas de nuestro modelo. Vamos entonces a comenzar, y para eso la primera pregunta que nos hacemos es: ¿qué es la inteligencia emocional? Y siempre nos sirve comenzar nuestra exploración haciendo algunas distinciones. Entonces vamos a distinguir lo que es inteligencia emocional de lo que podemos llamar habilidad emocional. Y la definición que a mí más me gusta, obviamente la definición que yo he articulado de inteligencia emocional, me gusta decir que es la capacidad para distinguir las diferentes emociones, reconociendo cómo se originan. Esta es la definición que yo doy de inteligencia emocional. Y esta definición de inteligencia emocional en realidad está fuertemente vinculada, es pariente cercano de cualquier definición de inteligencia que nosotros querramos intentar, porque la inteligencia es básicamente la capacidad para distinguir. Y en este caso, es decir, es la capacidad de hacer distinciones, es la capacidad de no ver todo como si fuera lo mismo, de no ver todo como si fuera un telón de fondo, sino es la capacidad de distinguir, de quitar del fondo de ese telón y traer a primer plano alguna de las partes que constituyen un fenómeno. Y eso es la inteligencia. Entonces, en el caso de inteligencia emocional, lo que estamos distinguiendo son las emociones. Y la diferencia con habilidad emocional es que la habilidad emocional también es una capacidad, pero es una capacidad para intervenir en las emociones. Entonces, si nosotros nos fijamos y cuáles son los puntos básicos de cada una de estas dos definiciones, nosotros vemos que en la definición de inteligencia emocional estamos hablando de una capacidad. Es decir, es algo que las personas pueden hacer.
es una capacidad, es una competencia. No es una cosa abstracta, no es una cosa etérea. La inteligencia emocional es una capacidad. Y conviene recordar que en tanto y en cuanto capacidad es pasible de ser aprendida, de ser mejorada, de ser practicada, de ser acrecentada. Entonces, ¿es una capacidad para qué cosa? Para distinguir. Como toda inteligencia es una capacidad para distinguir. ¿Y para distinguir qué cosa? Las diferentes emociones, reconociendo cómo se originan. Este es el componente para mí fundamental de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional distingue las emociones y hace un fuerte foco, hace hincapié en cómo se originan. Sin inteligencia emocional no podemos tener habilidad emocional. Ahora, la inteligencia emocional es una condición necesaria, pero no suficiente para poder intervenir en las emociones. Ahora, necesitamos tener inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer el fenómeno profundamente y debemos comprender, reconocer cómo se origina cada emoción. Si debemos distinguirla, distinguir una emoción de otra, y luego de distinguida debemos comprender, reconocer cómo es que se ha originado. Mientras tanto, la definición de habilidad emocional nos lleva la atención a que también es una capacidad, pero en este caso es una capacidad para intervenir. Y hay aquí la gran diferencia. Mientras que una es para distinguir, es decir, si quieren, se queda en un plano teórico, no porque la teoría sea inconducente, pero digamos, es un plano de exploración, de comprensión, y por eso es de inteligencia. Aquí la cosa se vuelve más práctica y ya la capacidad es para intervenir, y es para intervenir en las emociones propias y ajenas. Esto también es muy importante, ya sea para consolidarlas o para modificarlas. Sí, la habilidad emocional también es una capacidad y por lo tanto, voy a repetirlo, en tanto y en cuanto capacidad, es pasible de acrecentarse, de aprenderse, de perfeccionarse, de mejorarse. Y es una capacidad práctica porque es para intervenir. ¿Y dónde interviene? En las emociones propias y también en las ajenas. ¿Y qué busca? El resultado de la habilidad emocional es consolidar una emoción si la consideramos positiva, propicia, auspiciosa, o modificarla si lo que creemos que ocurre con la emoción es que está perjudicando el desempeño, la performance, ya sea propia o ya sea de un grupo de personas a la que nosotros queremos guiar, ayudar, asistir. Entonces tenemos estas dos definiciones y sobre estas dos definiciones vamos a construir toda nuestra comprensión del fenómeno emocional. Y para eso nos hacemos una segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿pero qué son las emociones? ¿Sí? Ya que vamos a trabajar sobre habilidad e inteligencia emocional, lo primero que tenemos que reconocer es cuál es el fenómeno que nosotros vamos a explorar. Y para eso nada mejor que hacerlo mediante un cuento, ¿no? O meternos en una situación y ver qué ocurre con las emociones a medida que vamos enterándonos de una situación. Así que vamos a imaginarnos que estamos en una cabaña en el medio del bosque, es la mañana, nos acabamos de levantar. Delante nuestro tenemos todo un día de tranquilidad, de reflexión, de pasear. Eso por lo menos es lo que tenemos proyectado. El sol, ahí lo vemos empezando a bañar una parte de la cocina de nuestra cabaña. Acá vamos a tomar el desayuno. Todo es paz, todo es auspicioso. Así que decidimos, como el día está tan bonito, bueno, salimos a caminar, dejamos nuestra cabaña por ese sendero, los rayos del sol se filtran entre los árboles, escuchamos a lo lejos algunos pájaros que cantan, la visión es tranquila, serena, nos sentimos confiados, seguros. Y bueno, íbamos caminando y encontramos
un sendero, y el sendero es un sendero largo, lleno de árboles, nos internamos en el bosque, vamos pensando en planes, en lo que vamos a hacer hoy, pero no solamente hoy, sino en el futuro y con nuestras propias perspectivas. Y, y está todo bien, se escucha el agua del lago que queda al final de ese camino, se escucha el agua del lago y se escuchan algunos patos que están allí nadando y estábamos felices y tranquilos y seguimos caminando ya más cerca del lago y todo es tranquilidad y de pronto un puma, un puma que se interpone en nuestro camino. ¿Cuáles son las emociones que aparecen en ese momento? Y no solamente, no hagamos teoría, ¿no? Les pido que reflexionen sobre la emoción que tuvieron simplemente escuchando la historia. Y ahora supongamos que de verdad estamos en ese bosque, solos, y de pronto este puma se interpone en nuestro camino. Seguramente tendremos distintas emociones. Es altamente probable que tengamos primero sorpresa e inmediatamente temor. La emoción del temor ha aparecido como consecuencia de la irrupción en nuestra realidad de algo que lo que nosotros consideramos es un peligro. Ahora, es bien interesante, ¿no? Porque cuando nosotros exploramos el fenómeno emocional, pareciera que no hay otra posibilidad que estar asustado, temeroso, ante la presencia de un puma. Muchas personas creen que la habilidad emocional tiene que ver con tratar de evitar la irrupción de estos pumas, vamos a llamarlo, en nuestro camino de tranquilidad. Pero tenemos un problema con eso, es que nosotros no podemos controlar que los pumas aparezcan o no en nuestro camino. Y tampoco podemos controlar la pulsión primitiva que nos induce a tener una emoción. Pero lo que nosotros podemos hacer es controlar qué pasa en nosotros cuando el puma aparece. Y solamente voy a hacer ahora dos preguntas, ¿no? Si uno es una persona que no está habituada a estar en el bosque, si uno es una persona que no conoce acerca de los pumas, si es una persona que no sabe, que ni siquiera sabía que podía haber pumas allí, es altamente probable que uno esté muy asustado y que considere a la aparición del puma una pésima noticia. Y uno tratará de huir, escaparse, esconderse, protegerse. Pero les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos cazadores de pumas? ¿Cuáles serían las emociones que aparecerían cuando aparece el puma? ¿Serían de miedo? ¿Serían de temor? O tal vez serían de alegría, de satisfacción. Veríamos en el puma una oportunidad. Es bien interesante, ¿no? Porque esta es la esencia de las emociones. El mismo hecho, incontrolable para nosotros, el mismo hecho, puede generar en una persona temor, precaución, pánico, inmovilidad. O bien puede generar alegría, algarabía, esperanza, entusiasmo. Las emociones son distintas. El puma es el mismo. Por lo tanto, nos preguntamos nuevamente, pero entonces, ¿qué son las emociones? Y las emociones son una respuesta. Es la respuesta que un ser humano, el ser humano ejerce ante la ocurrencia de un hecho determinado. Eso es lo que es una emoción. Es una respuesta humana, una respuesta que un ser humano ejerce cuando ocurre algo que no puede controlar. Algo que ocurre, un hecho externo fuera de su control, que irrumpe
en su sistema de coherencia. Y eso no es más que eso, o sea, eso es lo que es una emoción. Ahora, lo interesante es, como dijimos que la inteligencia emocional, condición necesaria pero no suficiente para poder manejar las emociones, era la capacidad de distinguir las emociones y conocer su origen. Entonces, lo primero es, bueno, darnos cuenta de que si esto es temor, si esto es precaución, si esto es entusiasmo, si esto es algarabía, si esto es sorpresa. O sea, hay que distinguir la emoción. E inmediatamente después de distinguir a la emoción, lo que hay que hacer es poder entender el origen. Entonces vamos a ver juntos el origen de esa emoción. ¿Por qué tenemos una emoción? ¿Por qué los seres humanos tenemos predeterminada la respuesta de emocionarnos ante los hechos que acaecen y que normalmente acaecen fuera de nuestro control? Entonces vamos a ver juntos qué es lo que pasó. Vamos a suponer que nosotros estamos en una casa y hay un teléfono. Y de golpe, el teléfono suena. ¡Ring! Suena el teléfono. Y si suena un teléfono, lo normal es que una persona lo atienda. No nos llamaría la atención si el dueño de casa, luego de que el teléfono suena, levanta el teléfono y lo atiende. Y si yo le preguntase al dueño de casa, ¿por qué atendiste el teléfono? Probablemente la respuesta que se le ocurriría y que tal vez se les esté ocurriendo a ustedes en este momento es, bueno, César, porque sonó. Lo cual parece una explicación muy plausible. Había un teléfono y mientras no sonaba nadie lo atendía. Las personas no atienden los teléfonos que no suenan, no levantan el auricular para ver si hay alguien del otro lado. No funciona así la cosa. El teléfono puede estar horas y horas ahí y nadie lo ve. Lo ven cuando suena. Y cuando suena, van y lo atienden. Así que la lógica que me indica que atendí el teléfono porque sonaba es absolutamente consistente. Sin embargo, es incompleta. Yo he visto muchas veces teléfonos sonar y personas que no lo atendían. No solamente vi eso, he visto personas que dijeran, si suena el teléfono, no lo atiendas. Por lo tanto, no somos perros de Pavlov. No somos personajes predeterminados que vamos atendiendo por el mundo todos los teléfonos que suenan. No pudiendo evitar, como si fuera una especie de condena divina, donde suena un teléfono, necesariamente es un ser humano que lo atienda. Los seres humanos elegimos atender el teléfono o elegimos no atender el teléfono. Y esta capacidad de reflexionar, ese segundo de reflexión, hace que nosotros seamos diferentes a los animales y seamos diferentes a las plantas. Y ese es el origen de las emociones. Esa capacidad infinitesimal medida en tiempo de poder reflexionar acerca de algo que sucede en el mundo exterior, que está absolutamente fuera de mi control. Puede ser la aparición de un puma o puede ser el sonar de un teléfono. Eso genera en mí una pulsión a hacer algo, pero hay una reflexión, hay un momento de humana actividad que nos distingue de todo el resto de los seres humanos y que nos permite hacer una elección, atender o no el teléfono, huir o atacar al puma. Y dependiendo de la elección que hagamos y de las cuestiones que condicionan esa elección, serán los resultados que obtenemos en nuestra vida, en el management, en la economía, en los negocios, en las organizaciones, en el liderazgo. Por eso es tan importante para las personas que son consultores o coach de negocios comprender el origen de las emociones. Porque dijimos, las emociones están en todo momento, en todos los estamentos del management, y en todo momento en el mundo de los negocios suceden cosas que no elegimos que sucedan o no, acaecen. Pumas que aparecen o teléfonos que suenan. Y todo lo que nosotros podemos hacer es mejorar ese momento fugaz de reflexión que nos permita a nosotros manejar esa emoción y poder hacer elecciones. Entonces,
lo que nosotros vamos a ver es cómo es ese proceso y en qué momento aparece la reflexión. Para eso, lo que nosotros vamos a ver es justamente el proceso de formación de una emoción. Vamos pasando de la inteligencia emocional que es la distinguir la emoción, a la habilidad emocional, que es cómo intervenir en ella. Pero para eso tenemos que ver todo el fenómeno emocional. Y no cabe duda que el fenómeno emocional se gatilla, se dispara con un hecho. Este hecho es un hecho externo a nosotros, es un hecho que no podemos manejar, es un hecho que pertenece a la realidad externa. Puede ser un puma, puede ser el sonido de un teléfono, no importa. Lo importante es que no podemos manejar los pumas que aparecen o no en los bosques que visitamos, no podemos elegir que los teléfonos suenan o no, está fuera de nuestro control. Son otros los que controlan esa situación. Pero una vez que sucede el hecho, pareciera que lo que ocurre es que ese hecho, y esta es la aplicación que normalmente tenemos de la emoción, ese hecho genera una emoción. Es más, toda nuestra comprensión del fenómeno emocional es que, claro, aparece un hecho y el hecho genera una emoción. No podemos evitarlo. Hay una cosa preconcebida. Es una pulsión natural de los seres humanos. El hecho, el puma o el ring genera una emoción. Te juro que es así, César. Me ha pasado 1000 veces. La vez que vi un puma me pasó eso. La vez que suenan los teléfonos me pasa eso. Yo no lo puedo evitar. Genera una emoción. Por supuesto, la emoción, que como bien sabemos es una predisposición para la acción, ha de generar una acción. Por lo tanto, pareciera que hay una cierta inevitabilidad en nuestra vida, porque el hecho no lo podemos manejar, no podemos evitar que eso nos genere una emoción, y una vez que tenemos la emoción, pues listo, ya está. Ahora vamos a accionar en función de la emoción que tenemos. O sea que el hecho ha determinado la emoción determina la acción, y por supuesto, la acción está pensada para intervenir sobre los hechos, el nuevo hecho que va a ocurrir, la nueva realidad externa a la cual nosotros nos vamos a enfrentar. Una realidad que ahora está suscitada por el hecho originario que estaba fuera de nuestro control y por la acción que nosotros hemos tomado como consecuencia de ese hecho, pero en esta explicación también la acción aparece fuera de los límites de nuestra capacidad, porque es el resultado de un hecho que no podemos controlar, de la emoción que aparece como una pulsión natural, de la acción que es consecuencia de la emoción, y por lo tanto el nuevo hecho, la nueva realidad, también parece estar fuera de absolutamente de nuestro control, como si esto fuera una especie de bola de nieve que no podemos controlar. Y si ustedes se fijan, esta es una de las explicaciones preferidas de las personas que actúan bajo una emoción, y cuando le preguntas ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué insultaste? ¿Por qué te peleaste? ¿Por qué respondiste de esa manera? Bueno, ¿qué querés? No lo pude evitar. Con lo que me habían hecho a mí, no pude evitar enojarme. Y bueno, enojado como estaba, la única acción que fue capaz de hacer fue esta, y que por supuesto generó más pelea, un escalamiento del conflicto. Es decir, la proverbial bola de nieve. Y parece que no hay forma de actuar en esto. Mira, César, así somos. ¿Qué querés que le haga? Así soy. Yo soy una persona que reacciono. Casi como si fuera una planta. Si yo a la planta pudiera hablar con ella y le dijera, ¿por qué hiciste fotosíntesis? La explicación sería la misma. Bueno, salió el sol, eso generó un comportamiento predeterminado en mí, que es hacer la fotosíntesis. Y yo no pude hacer otra cosa. Soy planta. Cuando sale el sol, hago fotosíntesis. Soy persona que se enoja. Cuando alguien me dice algo, yo me enojo y me peleo. Y por supuesto esto genera una bola de nieve. Esto es un círculo de retroalimentación positiva. Y esto explica las emociones violentas fuera de nuestro control, el enojo que termina siendo en iracundia, el miedo o el temor que termina en depresión o en pánico y en inacción, en inmovilidad, etc. La pregunta que nos hacemos en tanto en cuanto coaches, en tanto en cuanto consultores, en tanto en cuanto personas interesadas en el estudio de las emociones, ¿cómo podemos intervenir entonces?
No hay forma de intervenir. No podemos manejar los hechos, y una vez que los hechos han desencadenado una emoción, tampoco podemos manejar las acciones. Y por lo tanto no podemos manejar nuestros resultados, que son el nuevo hecho de la realidad. Y eso nos vuelve a generar, claro, con ese resultado tan malo, no solamente nos enojamos, ahora además nos frustramos o nos avergonzamos. Y cuando nos avergonzamos y nos frustramos, las acciones que generamos ya no son solo resultado del enojo, son resultado del enojo sumado a la vergüenza, sumado al bochorno, y entonces los resultados son cada vez peores. ¿Y sabes qué pasa, César? No puedo evitar. En mi organización, las personas se comportan mal, no cumplen con lo que me habían prometido, y bueno, cuando eso pasa, yo me enojo y tomo represalias, y las personas se enojan, y entonces hacen peor las cosas, y yo hago mucho peor y me enojo mucho más, y no sé qué hacer, el equipo no funciona. Y la verdad que ahí sí, no me extraña que no funcione. Lo que nosotros tenemos que hacer es disolver esta flecha. Esta flecha es falsa. Esta flecha está pensada desde una idea de que no hay forma de intervenir en la emoción. Está pensada desde el paradigma de que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Pero nosotros vamos a disputar esa idea. Vamos a humildemente disputar al señor Blas Pascal. Y nosotros lo que vamos a decir es que en realidad cuando ocurre un hecho, ese hecho que no podemos controlar, ese hecho nos remite, aunque sea por un instante, por un segundo, a una opinión sobre lo que acaba de ocurrir. Y es esa opinión la que genera la emoción. Puede que se me diga que este momento es tremendamente fugaz. Puede que se me diga que ese momento es muchas veces imperceptible. Y yo diré, pues justamente lo que tenemos que hacerlo es menos fugaz y más perceptible. Porque existe. Y porque existe allí. Porque existe en ese lugar. Porque entre el hecho y la emoción, en tanto en cuanto seres humanos, nosotros generamos una opinión. Porque, como nosotros sabemos también, es en la opinión donde está el nudo, el centro de la existencia humana. Lo que nos convierte en seres humanos, lo que nos distingue de los animales y de las plantas, es justamente que luego del hecho aparece siempre, siempre, siempre una opinión. Por fugaz que sea, por instantánea que sea, por lo rápido que se desvanezca, o por lo rápido que nosotros nos ocurra y que no nos podamos dar cuenta. Pues de esto se trata ya la habilidad emocional, la capacidad de intervenir en esta emoción a partir de comprender cuál es la opinión que ha generado la emoción. Toda emoción está predeterminada, no por un hecho, sino por una opinión. Pero lo interesante es que la opinión no está predeterminada. La opinión es el resultado de nuestros modelos mentales, de nuestras creencias, de nuestros valores y también de las opiniones que tenemos sobre nosotros, sobre nuestros comportamientos, sobre nuestras capacidades. Eso explica por qué una persona, ante la aparición de un puma, puede estar asustada o entusiasmada, porque lo que tiene son opiniones distintas sobre el futuro que se avecina, dado que el puma apareció. Y eso explica por qué una persona puede estar dispuesta a atender o no al teléfono, porque tiene opiniones distintas acerca de qué es lo que el futuro le depara si atiende o no a ese teléfono. Puede que el teléfono sea una oportunidad, o puede que el teléfono sea un engorro, mejor dicho, la llamada, ¿no? La persona que está atrás de ese ring. Y por lo tanto las opiniones son distintas. Pero es en la opinión donde nosotros podemos intervenir. El problema con la falta de inteligencia emocional es que no entiende el origen de la emoción. Porque cree que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y el corazón tiene razones que la razón sí entiende. Y que toman la forma, toman el ropaje, toman el traje, se disfrazan, se visten de opinión. Por lo tanto, nuestro trabajo, en tanto en cuanto consultores, en tanto en cuanto coaches, es actuar con maestría en el terreno de las opiniones, ya sea de las propias opiniones sobre un hecho y de esa manera manejar nuestra propia emoción, o ya sea
las opiniones que las otras personas que trabajan con nosotros, personas que nos consultan a nosotros, personas que nos piden ayuda a nosotros, esas personas tienen también opiniones sobre los hechos y nosotros tenemos que ayudarlas a, si lo que buscan es consolidar la emoción, o sea, consolidar esta bola de nieve, porque puede ocurrir que si la emoción es positiva, lo que queremos es consolidarla, pues entonces aprenderemos a consolidarla. Y si la emoción es negativa, lo que haremos es equilibrarla, es decir, modificarla. Pero siempre la puerta de entrada al fenómeno emocional ocurre por la ventana de la opinión. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cómo intervenimos en las emociones? Bueno, hay varios pasos. Una vez que nosotros hemos comprendido cómo es el proceso, lo que nosotros tenemos que entonces es darnos cuenta que el proceso comienza en el reconocimiento de la opinión que genera la emoción. Debemos comprender profundamente que hay una lógica en la emoción. La emoción no es el resultado de una pulsión atávica. La emoción es el resultado de un hecho, de un hecho que no pasa desapercibido para nosotros, y tal vez allí podríamos encontrar esa pulsión, pero lo que genera la emoción humana no es la pulsión, es que existe una opinión que la genera. Y una vez que nosotros podemos distinguir cuál es la opinión que la genera, podemos empezar a comprender el proceso de retroalimentación. Ese dibujo que yo hice, o que mostré yo en la filmina anterior, que culmina en la bola de nieve. Primero reconocemos la opinión. Al reconocer la opinión, introducimos a nuestro mundo consciente, lo ponemos dentro de una lógica estricta al hecho o fenómeno externo que acaba de ocurrir. Ahora ese fenómeno externo forma parte de nuestro pensamiento, forma parte de nuestra realidad y por lo tanto esto nos genera una opinión. En tanto en cuanto nos genera una opinión, debemos comprender cuál es el proceso de retroalimentación que inmediatamente se arma. Bueno, si yo tengo tal opinión, lo lógico es que tenga tal emoción. Y si tengo tal emoción, lo lógico es que yo genere esa acción. Y si yo genero esa acción, los resultados posibles son estos. Y ahí comprendo el proceso de retroalimentación. Una vez que lo tengo comprendido, si yo quiero intervenir en la emoción, ya sea para modificarla o ya sea para consolidarla, tengo que generar una estrategia. Y esta es, tal vez, la innovación que estamos proponiendo. Existe una estrategia en las emociones. Las emociones no son actos de pulsión automática a la cual estamos sometidos. Bien por el contrario, nosotros podemos manejar las emociones propias y por supuesto también manejar las emociones ajenas. Pero para eso necesitaremos generarnos una estrategia. Una estrategia necesita de plantearnos un objetivo, qué es lo que queremos que pase. Y de un camino, una táctica, qué cosas vamos a hacer para lograr esa intervención. Y lo que vamos a hacer, obviamente, es intervenir en la opinión, porque es lo único que podemos manejar. No podemos manejar el hecho, no podemos manejar la emoción una vez que está disparada, no podemos manejar la acción una vez que tenemos la emoción. Todo lo que podemos manejar es la opinión previa a la emoción. Nuestra estrategia de intervención es trabajar con la emoción. Es aquí la importancia, una nueva razón para considerar vital en nuestro trabajo la maestría en el manejo de las opiniones. El cuarto punto es, una vez que uno determina la estrategia, dice, bueno, muy bien, si yo hago esto, ¿cuáles son los posibles resultados? Y aquí otra vez un proceso de proyección, de imaginación, un proceso de inteligencia, un proceso de inteligencia creativa. Lo que hemos nosotros definido como inteligencia creativa es comprender los medios y fines y dirigir aquellos medios y fines que mejor sirven a los desafíos que nosotros nos hemos planteado. Y por lo tanto imaginamos los posibles resultados de la intervención. Fíjense que la historia comienza en el reconocimiento de la opinión que genera la emoción, luego continúa en la comprensión del proceso de retroalimentación, sigue en la determinación de una estrategia. Todo esto es lógica pura, todo esto es
consciente. Y luego de todo eso dice, bueno, ¿y qué pasaría si lo hago? Y juego con los distintos escenarios. Y finalmente lo que digo es, muy bien, ¿qué es lo que aprendo? Ahora que me doy cuenta que al tener esta emoción, si yo trabajo de esta manera, estos son los resultados. Y si trabajo de esta otra manera, estos son los otros resultados. Por lo tanto, no solamente voy a vivir la emoción, sino que voy a sacar de esto un aprendizaje. El punto 5 es vital, sobre todo con las emociones que vienen, que tienen que ver con la pérdida, que tienen que ver con la frustración, que tienen que ver con el enojo, sí, en general con las emociones negativas. Por supuesto que también sirven mucho las emociones positivas. Sirve para celebrar, sirve para entender que fue lo que fue la semilla del éxito, pero salir de la tristeza profunda, de la depresión, del enojo, de la frustración, muchas veces tiene que ver con la capacidad que tiene la persona para recorrer todo este camino, pero sobre todo es focalizar mucho en el último punto, que es establecer el aprendizaje resultante. Y con esto terminamos la presentación del día de hoy. Vamos ahora sí a cerrar nuestra presentación y vamos a volver a ponernos en pantalla para escuchar las preguntas que ustedes tengan. Así que bueno, aquí estoy, listo para contestar, tanto Ale como Javier. Creo que no tenemos más personas, ¿no, Ale? Sí, señor, como no, se ha sumado Berenice, se ha sumado Enrique y se ha sumado Ibar. Bueno, entonces estamos de parabienes. Saludos entonces a todos ellos. Y bueno, preguntas, opiniones, revisión, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Les aporta alguna visión nueva? Podemos vincular esta presentación con nuestro trabajo como consultores y como coach. ¿Qué espacio de intervención nos auspicia o nos propicia? César, yo tengo una duda. Sí. Bueno, sí, es una duda más bien que quiero integrar. En un momento cuando estudié con Rafael Echeverría esta cuestión de las emociones, hablaba de esta, como ponerlas en una cuestión lingüística. Y entonces hablaba de, por ejemplo, las emociones de tristeza, que significa que perdí algo valioso para mí, y que, bueno, la manera que tengo es de vivir el duelo, y luego valorar lo que tuve y tener confianza, y de esta manera evitar la depresión. Y en el caso, por ejemplo, de la alegría, la alegría es una emoción que surge cuando yo me digo a mí mismo que gané algo valioso para mí, y lo honro de alguna forma con la celebración, y el beneficio es vivir en intensidad esos momentos, y lo que pasa si no lo tomo de esa manera es que caigo en un pesimismo, en una amargura, etc. Y este tipo de no me acuerdo cómo le llama Rafael, algo lingüístico, la determinación lingüística de las emociones. Él le llama la reconstrucción lingüística de las emociones. Esa reconstrucción lingüística. Me ha sido útil, pero quiero de alguna manera integrarlo, tal vez en la parte tiene que ver con la manera en la que yo opino, en la que yo hago un juicio al respecto de la emoción. Y bueno, para eso tal vez pueda servir esto, ¿no? A ver, me apresuro a decirte que casi todo lo que acabo de decir está inspirado en lo que aprendí de mi maestro Rafael Echeverría. En todo caso lo he llevado a un lenguaje que tiene que ver más con el coaching ejecutivo, pero vos fíjate que cuando yo hablo de comprender la opinión que la genera, lo que estoy diciendo es casualmente hacer la reconstrucción lingüística de la emoción. La opinión no es solo lindo, feo, bueno, malo. Por ejemplo, el temor es la opinión de que algo malo va a ocurrirme en el futuro. Y es bien interesante porque tomando el estudio de Rafael, él no lo dice de esa manera. Yo tengo muy pequeñas diferencias con Rafael. Diferencias que por supuesto son súper respetuosas. Yo lo admiro y cuando uno tiene una diferencia no quiere decir que el otro está equivocado. Humildemente hago una diferencia porque bueno, después yo lo aprendí esto cuando tenía 29 años o 28 años y después de todo eso
estudié y bueno, y alguna idea se me ocurrió, mía, se me cayó alguna idea propia. Entonces, una pequeña diferencia tiene que ver que yo la marco en conversar, e incluso digo con mucho cuidado, sin querer inaugurar una disputa con mi maestro, cuando él habla de los hechos que generan las opiniones, yo lo que digo es, hago una sutil diferencia, digo, no son los hechos lo que generan las opiniones. ¿Sí? No es el puma el que genera, perdón, los hechos generan las emociones. No es el puma el que genera la emoción. Me parece que es más correcto decir, es la opinión que tengo sobre la aparición del puma lo que genera la emoción. Rafa ahí creo que él hace un salto de inferencia sutil y él en la ontología del lenguaje él dice es sacar y poner culebras en nuestro camino. Él habla de una culebra que se incorpora, y él habla de sacar y poner culebras, pero ahí creo que cae, no digo un error, pero a mí no me satisface tanto, porque uno no puede sacar y poner culebras, porque las culebras son un hecho externo que uno no puede dominar. Entonces, lo que yo creo haber advertido es que en realidad uno no puede sacar y poner pumas o culebras. Lo que puede hacer uno es trabajar previamente a la aparición de pumas y culebras con las opiniones que uno tendría si las culebras o los pumas aparecieran. Porque lo que genera la opinión, es decir, y o sea, la reconstrucción lingüística va a ser de la opinión. Y la opinión Claro. está, y por lo tanto, la emoción no está generada por la presión del puma. La emoción está generada por la opinión que yo tengo sobre la aparición del puma. Porque si yo fuera una persona ciega, por ejemplo, y sorda, y voy caminando, y el puma hace, no sé qué hace, y aparece, pero yo no lo veo, no hay ninguna emoción. Y el puma está. Por lo tanto, el puma no es lo que genera emoción, es necesito que exista una opinión sobre la aparición del puma. ¿Me explico? Entonces, esa es una pequeña sutil diferencia, pero a mí me parece que es importante porque en el mundo de los negocios, Javier, nosotros tenemos que comprender que nosotros no vamos a poder elegir que aparezcan ciertos resultados o no vamos a poder elegir la conducta del cliente, la conducta de la competencia, la conducta del gobierno, la conducta del tiempo, etcétera, etcétera, de los organismos internacionales, etcétera, etcétera, la conducta de nuestros socios. Lo que nosotros podemos hacer es manejar las opiniones que tales conductas van a generar nosotros. Y vaya que nuestro entrenamiento, nuestra competencia, nuestras habilidades, nuestras capacidades técnicas van a cambiar dramáticamente las opiniones que nosotros tengamos de los comportamientos externos. Si alguien me habla en chino y yo no sé chino, yo no puedo elegir que me hable en otro idioma porque él habla en chino, pero si yo sé hablar chino, la emoción que tengo es de tranquilidad, de seguridad. Pero si yo no sé hablar chino, la emoción que tengo es de confusión. Quiero salir corriendo de ahí. Y el chino sigue siendo el mismo chino. Pero son mis habilidades y mis competencias las que me generan opiniones distintas sobre las acciones ajenas. Entonces, esa es una pequeña diferencia, ¿no? Y la otra diferencia que yo tengo, que ya no es sobre algo que él dijo, sino por algo que él no dice, por lo menos no en la ontología del lenguaje, y es que hay dos tipos de emociones, y también tenemos que aprender a distinguirlas. Esto es inteligencia emocional. Son emociones basadas en la facticidad o emociones basadas en la contingencia. Pues fíjate que el temor es una emoción basada en la contingencia, porque es lo que está por ocurrir es malo para mí. Entonces, allí hay una doble opinión. Está la opinión obvia de que es malo, pero está la opinión sutil de que está por ocurrir. Cualquier cosa que nosotros digamos sobre el futuro es intrínsecamente una opinión. Porque no ha ocurrido. El futuro nos acecha por la espalda, ¿te acordás? No lo hemos visto, todavía no lo podemos ver. Por lo tanto, no ocurrió. Por lo tanto, es inobservable. No puede haber observaciones del futuro. Todo lo que decimos del futuro es una opinión. Por lo tanto, en el temor tengo la opinión de que va a ocurrir, sumada a la opinión de que va a ocurrir y además es malo. Por lo tanto, todas las emociones basadas en la contingencia son una doble opinión. Primero tengo que fundamentar si va a ocurrir o no. ¿De dónde saco que va a ocurrir? ¿Por qué pienso que va a ocurrir? ¿Cuáles son los hechos del pasado que indican que va a ocurrir? Y segundo, si fundamento la opinión de que va a ocurrir, entonces, muy bien, ¿qué hago con eso? ¿Por qué necesariamente tiene que ser malo?
Y es malo porque yo no sé cómo reaccionar. Es malo porque yo no sé a quién pedir ayuda. Es malo porque esto me puede perjudicar. Bueno, ¿cómo hago? Mi plan B. ¿Cómo hago? Ya que creo que va a ocurrir, porque es fundamentado la opinión que va a ocurrir, ahora lo que hago es busco mi red de ayuda, aprendo a hacer alguna cosa, me entreno en alguna otra. Por ejemplo, si voy a ir a un bosque, me entreno para cazar pumas. Y entonces va a cambiar totalmente mi opinión. Del temor va a pasar a la alegría o el entusiasmo. El entusiasmo, la alegría, por ejemplo, es una opinión, es una emoción basada en la facticidad. Fíjate que es distinta. La alegría es lo que acaba de ocurrir es bueno para mí. Entonces la alegría es una... Ya vi lo que acaba de ocurrir. Ya no pienso si va a ocurrir o no. Esa es la gran diferencia entre alegría y entusiasmo. El entusiasmo es lo que está por ocurrir puede ser bueno para mí. Por lo tanto, es fundamental si va a ocurrir o no y luego ver por qué es bueno para mí. Pero la alegría es lo que acaba de ocurrir es bueno para mí. Esa también es la diferencia entre el temor y la tristeza fáctica. Lo que acaba de ocurrir es una pérdida para mí. Se trabaja distinto cuando yo veo que es fáctica a, por ejemplo, lo que está por ocurrir es malo para mí. Eso es temor. Y es comprender la naturaleza, por eso digo, entender el origen de la emoción. ¿Cuál es, como diría nuestro maestro Rafael, cuál es la reconstrucción lingüística que hago? Y una vez que tengo la reconstrucción lingüística, distingo la opinión. Una vez que tengo la opinión, ya todo es más fácil. Puedo generar una estrategia, me doy cuenta si es fáctica o si es contingente, genero una estrategia, etc. Ahora imagínate esto cuando lo haces en una organización empresarial, cuando lo haces en un coaching ejecutivo. Enorme cantidad de organizaciones están sumidas en la desesperanza, en el miedo, en el temor, en la falta de entusiasmo. Cuando te hablan de necesito motivar a mi gente, lo que están diciendo es necesito cambiarle la emoción, necesito cambiar el estado de ánimo. Lo podés ver, Javier, cómo al lograr maestría en esto, te convertís en un coach extraordinario, porque generás un círculo de retroalimentación positivo. ¿Me explico, Javier? Y te explicas perfecto, César. Y creo advertir que seguramente te das cuenta que está absoluta y totalmente alineado con las enseñanzas de nuestro querido maestro Rafael Echeverría. Absolutamente alineado. Esa sutil diferencia que traté de marcarte con absoluta humildad y respeto, pero la construcción de Rafael es fenomenal. Es como que yo construyo un chalecito al costado del castillo del palacio de Nabucodonosor, ¿no? El palacio de Nabucodonosor lo construyó Rafael. Yo hago la sala de huéspedes, digamos. Sí, pero me queda muy claro. O sea, creo que además a mí me hace mucho sentido esto de... Creo que además así es. No es el Puma o no es el teléfono lo que genera la emoción. Eso me queda muy claro. Y creo que con esta inserción que tú haces es más completo, está más armado. Y luego también la reconstrucción, bueno, le pones este nombre a la opinión y creo que así me hace más sentido totalmente. Entonces, bueno, pues queda resuelta, queda integrada la cuestión de Rafael en lo que tú estás poniendo y me queda más claro. A ver, vos fíjate que te va a ser más fácil recordar, encontrar la opinión, viste que te costaba trabajo recordar qué era lo que hacía Rafael, la reconstrucción lingüística, eso costaba trabajo. Es una cosa... ¿A poco no es complicado esto de reconstrucción lingüística? Es un término confuso, oscuro. En cambio ahora simplemente la opinión, reconocer cuál es la opinión que genera esa acción, esa emoción. Esa siempre esa es siempre mi obsesión, ¿no? Tratar de ponerlo en términos más simples, pero valiéndonos de la inteligencia inconmensurable de un titán del pensamiento como Rafael Echeverría, ¿no? Eso está claro. Está claro. Muy bien, César, muchas gracias. Gracias a vos. Hay otros que te llegaron, así es que vamos a escucharlos y a saludarlos. Sí, vamos a escuchar. Estamos con usted, mi maestro de ceremonias, don Alejandro Lomuto. Bueno, no tenemos manos levantadas, no sé si por timidez o simplemente porque como al ser menos, la conversación puede ser más abierta, pero sí cuando empezabas a conversar con Javier, Berenice mandó un mensaje a través del chat pidiendo disculpas, debía retirarse porque mañana debe levantarse muy temprano, dice, pero me gustó mucho.
clarísimo. Saludos a todos. Así Bueno. que si vuelve a escuchar la grabación, Un beso. le retribuimos, me imagino, a Un todos, beso. Berenice. Beijos para Berenice. Cosa que yo ya hice por línea privada. Muy obrigado. Un beso grande. El chat con ella. Gracias. No sé si, insisto, no veo manos levantadas, no sé si Enrique o Ilvar tienen alguna duda, alguna pregunta, simplemente alguna opinión. ¿Te parece, Gale, que le pregunto Los directamente? micrófonos están... Hola, buenas noches. Hola, Enrique, querido. Hola, Enrique. Buenas noches, ¿cómo están? El gusto de saludarte. Volviendo a aparecer. Sí, qué suerte. El gusto de saludarte, Enrique. Gracias, profe. Gracias, Alejandro. Gracias, compañero. Mira, fíjate que esta clase de hoy por algo llegó y me emociona mucho escuchar. Porque a mí me encanta el tema de las emociones. Y algo que he aprendido aparte, y esto que nos muestra César, si lo tienes en conversar, y es la opinión, más no la reconstrucción, porque se me hace más largo y complicado el tema de reconstruir una emoción. Me parece que me pierdo. Cuando le doy la opinión, como que clasifico y llego más fácil a lo que me está pasando, en la emoción que caigo. Entonces, gracias, de verdad que es súper interesante el tema. A mí esto de las emociones, esto me apasiona harto. Tenemos mucho para aprender, Enrique, si Dios quiere, y lo haremos en el futuro, seguiremos juntos. Casualmente mi idea es el año que viene ayudarlos con el mentoring en trabajar sobre esto, ¿no? Pero me pone muy contento también, Enrique, lo que me decís de que te facilita el camino, ¿no? En todo caso, el haber entendido que es la opinión es el meollo de toda esta cuestión, nos facilita el camino. Eso es todo. Y en todo caso, ha sido siempre mi tarea, ser un facilitador. Así que me pone contento. César, otra cuestión. Por ejemplo, yo caigo en una emoción, pero para tener esa opinión de esa emoción, yo debo vivirla. Cuando tú hablabas, estoy en el tráfico, alguien se me atraviesa y no es como el momento en el que estoy, voy como en automático, claro, y aparece alguien y ¡pum! Exacto. Y de pronto casi me estrella y mi reacción es, puta madre, ¿aquí qué pasó? Claro. Quiero echarle un abrazo al que lo hizo, pero lo que tú dices, bueno, en el momento que me llega la opinión de decir, ¿lo hago o no lo hago? No sé, yo siento que debo vivir esa emoción pero fíjate una cosa. Por un momento. Claro, ¿no? Claro. Pero fíjate, Enrique, vamos a analizarlo juntos, ¿no? Vos vas manejando, vas escuchando a lo mejor una canción en la radio, vas tranquilo, estás pensando en lo que vas a hacer al llegar a tu destino, a lo mejor vas a encontrarte con un amigo o con tu pareja, estás contento, estás feliz, preocupado, y de golpe alguien con una bicicleta se cruza con luz roja para él y vos tenés que pegar un frenazo, pero lo primero que te pasa es vos sentís una emoción y vos decís, pero acá, César, no hubo opinión, ¿no? Y yo lo que digo es que no hubo opinión previa. Lo que pasa es que, primero, lo que hay es un acto reflejo, ¿no? Es un acto aprendido de apretar el freno, porque vos percibís que algo pasó y vos apretás el freno. Ahora, inmediatamente que haces eso y que eso, ahí lo que hay es un acto reflejo, vos lo que tenés es una emoción. La emoción es de indignación por lo poco precavido que fue la persona y porque te puso en peligro. Ahora, esa indignación es el resultado de una opinión que apareció fugazmente. Esto que pasó no es justo. Esto que ocurrió no es justo. No debía haber pasado. Vos tenés la opinión, es sobre algo fáctico, algo que pasó, pero que no es justo. Es malo para vos porque te puso en peligro y además no es justo. Y además hasta puso en peligro el futuro que vos tenías. Mirá si lo llevaba por delante y le hacía un daño, y además hacía un daño a un ser humano, yo me quedaba acá detenido. Todo eso porque un hecho que vos no podés manejar. Y toda esa indignación que crece en vos tiene que ver con una opinión. Ahora, cuando vos te das cuenta que es una opinión, trabajas con esa opinión. Decís, bueno, voy a serenarme, no pasó, ¿por qué voy a enojarme con algo que no ocurrió? A lo mejor esto que le pasó a la persona también, esa persona venía distraída, en fin. Y cambias la opinión. Y cuando cambias la opinión, es más, mientras yo te lo voy contando, estoy seguro que vos vas cambiando de opinión.
Y cuando vas cambiando de opinión, se te va la indignación, se te va el enojo, pones primera, saludás y seguís avanzando con tu coche. Y eso, Total. ese es todo el fenómeno, ¿no? Por eso yo no niego que existe una Eso, pulsión. esa es poner en práctica ella y como volverme un maestro en la inteligencia emocional, ¿no? Claro, claro. Por eso digo, primero tenés la inteligencia emocional para distinguirlo como una opinión. Pues si no, es algo, no sabes cómo manejarlo. Y cuando alguien te pregunte horas después, pero ¿cómo? O sea, primero frenaste para no atropellar al ciclista, pero una vez que frenaste te bajaste del auto y le pegaste con un palo en la cabeza, lo lastimaste más que si lo hubieras atropellado por el auto. Para eso lo hubieras atropellado con el auto, que era más fácil. ¿Por qué lo hiciste? No, bueno, porque yo estaba indignado, porque me puso en peligro. Pero si vos hubieras tenido la habilidad de pararlo, lo hubieras evitado, ¿sabes? De parar ese proceso. Fuiste capaz de parar el auto, pero no fuiste capaz de parar tu emoción. Entonces, muchas de las personas tienen la capacidad de parar el auto, pero no de parar la emoción. Y lo que va a ser terrible después es actuar alineado con una emoción que no ha podido controlar. Entonces, por eso digo, siempre ser buscadores de la opinión, ¿no? Assessment busters, ¿no? Buscadores de la opinión. Hasta encontrar cuál es la opinión. Claro, cuando más maestría tenés, más rápido vas a hacer y mejor vas a intervenir. Bueno, de eso se trata el entrenamiento. Pero estamos de acuerdo, ¿cierto? Creo que es eso lo que me contaba, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Y ahí viene el aprendizaje, Claro. de lo que me pasó y Claro. de lo que me viene ahí, sí. Muy bien. El quinto punto viene como secuencia de la reflexión. Sí, wow, la reflexión total. Lo que soy capaz de hacer. En lugar de haber reaccionado con iracundia y con agresividad, yo, que podía haberlo hecho, hice una cosa distinta, elegí eso. ¿Qué aprendí acá? Aprendí que a veces los sucesos ocurren y que cuando ocurren yo puedo dar una respuesta y que si yo me dejo llevar voy a hacer tal cosa, pero aprendo. Y hay mucho aprendizaje, ¿no? En las pérdidas hay aprendizaje, en los éxitos hay aprendizaje. ¿Qué aprendí del éxito? Hace un ratito Javier nos hablaba de la persona que no es capaz de gozar del éxito. Porque no, primero que lo que ocurre es que no se da cuenta que la alegría es el resultado de la opinión, de que lo que acaba de ocurrir es bueno para mí. No lo ve como bueno, lo ve como natural. Muchas personas ven el éxito como natural. ¿Cómo no lo voy a tener? ¿Cómo no voy a tener éxito? Cuando no puedes distinguirlo como bueno, no puedes ponerte contento. Y cuando no puedes ponerte contento, te volvés estoico. Y cuando te volvés estoico, estás incapaz de generar emociones. Y te puedes convertir en aquel Marceau que alguna vez les conté, ¿no? Aquel personaje del extranjero, l'étranger, aquel personaje de Camus, para el cual tout était égal, ¿no? Todo era lo mismo. Casualmente porque no era capaz, era un estoico, no era capaz de generar una emoción. Todo le daba lo mismo. Entonces el aprendizaje, Enrique, es fundamental para no caer en el estoicismo. Y la verdad que es una enfermedad grave el estoicismo para los seres humanos. Así que me encanta tu intervención y me encanta que lo veas de esa manera, Enrique. Y me encanta... Y tú mismo en un comienzo, en una de las clases decías que el éxito de muchas personas lo hace sentir culpable o Claro. no lo hace sentir bien. Aparte de miedo, se siente culpable por el éxito que ha obtenido. Digamos, creo que es en el tema del capitalismo consciente, ¿no? Exactamente. Entonces viene el tema de la culpa. Exacto. Por tener éxito. Porque lo considero que no es justo, porque en realidad no lo merecía, pero no se dieron cuenta. Me siento casi un usurpador del éxito ajeno. En un mundo donde las cosas van mal, ¿cómo yo voy a tener éxito? Y eso te lleva a un estado de ánimo de mucha confusión, de vergüenza, cuando uno debería estar feliz por el éxito. O sea, esto que acaba de ocurrir es bueno para mí. ¿Por qué es bueno para mí? Porque es bueno también para las personas que amo. ¿Y cómo hago para que sea bueno para más personas? Porque si yo pudiera hacer que fuera bueno para más personas. Y esa es la esencia del capitalismo. La ética del capitalismo. Es interesantísimo verlo desde ese punto de vista, Enrique, y celebro que lo veas. La esencia del capitalismo consciente es, bueno, ¿cómo puedo expandir esto que es bueno para mí? Para que sea bueno para más personas. Y si logramos eso, entraremos en un círculo absolutamente virtuoso. Y es posible. No es una utopía, no es fácil, pero es posible. Por eso estar consciente... Y todo tiene que ver con todo. Me encanta que vos lo relaciones. Con estos managers conscientes, pero tiene mucho que ver con economía consciente y con capitalismo consciente.
y con esta cosa de... Pero imagínate eso en una organización de negocios. Enrique, yo te juro que he trabajado en montones de organizaciones de negocios donde las personas están avergonzadas del éxito de la compañía. Aunque parezca mentira, pero está lleno de ejemplos. Gerentes que dicen, bueno, pero no hagamos tanto ruido, mejor que no se entienda, no se sepa tanto que nos va bien. ¿Y por qué? No estás orgulloso. No, pero viste. En cambio, la esencia es, pero que se sepa, para que los otros aprendan, para que los otros vean cómo hiciste, enseñar a los demás, expandí esto. Mirá si pudiéramos cambiar los estados de ánimo en las organizaciones. Las personas se verían a sí mismas como oportunidades para los demás y se generan redes de ayudas increíblemente poderosas. Puede sonar a un sueño, pero bueno, eso fue una de las razones por las cuales me propuse en enero compartir con ustedes este programa, ¿no? Y ojalá, que me pone muy contento ver que ya sobre el final, y no es casualidad que Javier o que vos, Enrique, que han sido de los más consistentes y de los más alumnos más consuetudinarios, ¿no? y más aplicados, bueno, en mi opinión hayan aprendido tanto. Ojalá que también sea la opinión de ustedes. Así que gracias, Enrique, te lo agradezco. Gracias. Gracias, mi viejo. Lo saludamos a Ilvar, tal vez para saludarlo y decirle buenas noches, o tal vez para que nos haga alguna pregunta, un comentario, lo que quiera, Ilvar. Buenas noches, César, y todos. Bueno, yo es que lamentablemente me tengo una llamada y no pude escucharte totalmente, pero lo que alcancé, no sé, me queda la duda, me da la impresión, no sé si hablaste de que en alguna parte uno tiene que encontrar un conflicto, si no hay conflicto, es plano. Porque lo que yo he notado es que la clave en este tema emocional y en el tema de lograr hacer esto con otros es poder identificar dónde estaba el conflicto. Y más es cuando en el conflicto la posición como más buscada es la víctima, ¿no? O sea, es el que está en desigualdad por debajo, es como si fuera la posición más buscada. No sé, entonces es lo único que tenía que agregar, que si me puedes aclarar si algo tiene que ver aquí el conflicto. Sí. A ver, el conflicto casualmente tiene que ver con la opinión, ¿no? Emerge, estamos hablando de una emoción negativa que inhibe a la persona de realizar ciertas acciones y por lo tanto conseguir ciertos objetivos. Y cuando nosotros vemos eso que llamamos conflicto, es las opiniones que tiene sobre lo que está sucediendo, las opiniones que tiene sobre lo que los otros están haciendo, las opiniones que tiene sobre si eso está bien o está mal, lo que él hace, lo que los otros hacen. Y ahí la esencia de ese conflicto, que se convierte a veces en un conflicto estructural, que es lo que lo retiene. ¿Te acordás cuando hicimos esta cuestión de tensión emocional? ¿Te acordás? Estaba la persona parada en un lugar, quería ir hacia un objetivo, pero había algo que lo retenía por detrás, y eran los conflictos estructurales casualmente. Y vos fíjate que no es casualidad, esos conflictos estructurales yo los llamé las opiniones que la persona tiene sobre sí misma, sobre sus competencias, sobre sus habilidades, sobre las habilidades de las personas que lo rodean, sobre su equipo, etcétera, que lo inhiben de ir hacia adelante, lo tironean, y eso es lo que genera tensión emocional. Así que está absolutamente alineado. Efectivamente, si lo llamamos conflicto, ya en sí mismo es una opinión. Es una situación más una explicación negativa. Esa explicación negativa es la opinión, o es un cúmulo de opiniones que configuran un conflicto, y ese conflicto genera una tensión emocional. Y lo primero que tenemos que hacer antes de avanzar hacia el objetivo es primero resolver la tensión emocional, que en este caso sería aplicar todos los conceptos de habilidad emocional. Así que sí, tiene que ver con eso, y por supuesto lo podríamos revisar en el futuro y podríamos dedicar cuando es bastante más avanzado el estudio, ¿no? Pero bueno, me apresuro a contarte que sí, que efectivamente estás en lo cierto, estás bien encaminado, y bueno, es tal vez un profundizar en todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional. Pero eso que llamamos conflicto es un cúmulo de opiniones negativas que nos inhiben de generar acciones que nos puedan llevar a un objetivo que quisiéramos conseguir. Y a eso lo llamamos conflicto. Si nosotros empezamos a trabajar con eso, estamos trabajando en reconocer cuáles son esas opiniones, y después vas a ver que puedes hacer los 5 pasos perfectamente para disolver esa tensión emocional y poder salir disparado
hacia lo que nos permite la atención creativa, ¿no? Ir hacia el objetivo deseado. ¿Me explico, Ilvar? Sí, sí, muchas gracias, César. Al contrario, el agradecido soy yo y bueno, y estamos ya sobre el final. Micrófonos si quieren abiertos, sale. No sé si queda alguno. Sí, todos tienen los micrófonos abiertos de nuestra parte. Ahí veo que algunos los están abriendo también de las suyas. Si querés, podés aparecer vos en imagen para hacer el último saludo juntos. Si tenés ganas. Desde acá, desde el sur de América del Sur. Ahí estamos. Mucho gusto. Ahí salgo otra vez amarillo, mira vos. Ahí está el señor Simpson saludando. Acá está Homero saludando. Ahí está. Ahí se volvió el amarillo. Estás en el país de los niños. En el país, claro. Así que bueno. No, simplemente quería, César, permitirme antes de que vos cerraras, mandarles un abrazo enorme a Enrique, Iván y a Javier que están presentes, a Berenice que estuvo hasta hace un rato con nosotros, a todos los que luego escuchen la grabación y agradecerles, como le decía hace un rato, como le decía al principio Javier, agradecerles por haberme permitido compartir este ciclo con ustedes, que ha sido el primero, por supuesto, y no el último, y haberme permitido aprender tanto. Así que un abrazo grande para todos y el deseo de que, como suelo decir en los mensajes que mando por escrito y que creo que les mandé, lo mejor para lo que queda de 2015, para todo 2016 y para siempre. Gracias, Alejandro. Bueno, gracias. Igual un abrazo para ti. Mandarles, para finalizar, mandarles un abrazo grande a los que están presentes hoy, a los que escuchen la grabación y por supuesto me van a saber comprender un preferencial saludo para mi querido amigo Alejandro Lomuto, compañero inseparable de aventuras, de sueños, de futuros imaginados y de presentes que nos permiten gozar de nuestra amistad. Así que Ale, gracias por haberme ayudado, valoro enormemente, sabes todo lo que te quiero, te aprecio y también todo lo que me ayudás. Y también a cada uno de ustedes. Gracias a vos por haberme lo permitido. Y gracias a toda la muchachada que nos siguió con tanta paciencia, con tanto esfuerzo. Tienen mi cariño ganado. Y la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento. Les mando un beso grandote desde el sur de América del Sur. El último por este año, pero como dijo Ale, el primero de muchos otros que están por venir. Beso grandote para todos. Bye bye. Así va a ser. Un abrazo fraterno y gracias. Gracias, abrazo fraterno. Feliz 2015, 2016. Un abrazo. Un abrazo grande. Estamos en contacto. Gracias, abrazo. Y vamos a seguir en comunicación. Beso grande. Chao, chao.